¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Mexus. Ahora vamos a ver acá a don Valentín para que nos explique cuál es todo el proceso para la cosecha de tuna. Aquí en Chimilpa es un producto que se espera cada año, cada temporada, para que les ayude a la economía de todas las familias en esta comunidad. Pero vamos a ver que él nos explique. Pero antes los invito a todos ustedes para que se suscriban a este canal, le den like y también le den en la campanita para que estemos en contacto y estén al pendiente de todos los videos que estamos subiendo. A ver, vamos acá a ver al señor Valentín. Nada más que ten cuidado aquí con las piedras, los nopales y todo eso, porque si ustedes ven, está muy difícil el acceso. ¿Qué tal? Buenos días, señor Valentín, ¿cómo está? Bien. Lo atrapamos aquí en la cosecha de tuna. Explíquenos cada cuándo se da la tuna en la comunidad de Chimilpa. De hecho es cada año, pero empieza en junio y se puede decir que acabe en agosto. Como unos 15 años trabajando la tuna. Nada más que es ahora sí que de año por año, ahora es temporada, se puede decir. Nosotros sabemos que es un producto que ustedes están esperando con ansia cada año para que les ayude en la economía de ustedes. Creo que es uno de las actividades que más economía les da a todos ustedes, ¿no es así? Sí, así es. Ahora sí que de esto es lo que nos deja un poquito más. ¿Cuánto se tarda un nopal desde que lo plantas? ¿Cuánto se tarda en dar tuna? Para dar tuna, aproximadamente como unos 3 años. Para que ya de tuna. ¿Es en cualquier fecha plantarlo o hay un día especial para que lo puedas plantar? Pues mira, varios supuestamente que no pueden plantar que en la canícula, que porque dicen que luego a veces se llega a secar. La canícula es una temporada del año que sucede entre los meses de julio y agosto porque las lluvias disminuyen bastante y la temperatura aumenta hasta rebasar los 37 grados Celsius. Pero yo de hecho lo he plantado ahora sea el día que sea, ¿no? Ahora sí que nada más que la mata que se apoda, se deja, se puede decir como unos 20 días para que se seque la patita de abajo que está fresco y ya se puede plantar. Amigos, en esta parte del video tuvimos una pequeña falla técnica con el audio, pero se llega a entender. Esperemos que nos disculpen y nos comprendan. Vamos a seguir viendo el video. Es lo único que haces, si lo haces mal, pues no. Cuida tu chamba, es tu último día y no le echas ganas. ¿A qué hora te levantas para empezar a cazar aquí? Mira, yo me levanto a las 6 de la mañana. Empiezo aquí a las 6:30. ¿A qué hora terminas? No hay horario, por decir, como ahorita que ya casi son rastrojos, pues puede acabar a las 11:30, 12 del día. Y ya se vienen desayunados o tú le haces, no, de hecho no, ahorita nos vamos a tomar ahorita un vaso de refresco y a darle otro rato y tal. Puro refresco. Sí, puro refresco. No, torta. Sí, una tortita. Alcanza para nosotros. Híjole, ¿qué crees que no? Ahí sí te quedo mal. La partimos, no hay problema. El chiste es con los tacos. ¿Las espinadas son fuertes o no? Salgo, ahora sí que cuando empieza a calentar el sol es cuando ya la espina se seca más y es cuando vuela más. O cuando hay aire, que se puede decir. El viento es el que influye mucho en que te puedas espinar o no. Imagínate, lo cortas y viene el viento para acá, pues sí, y les tiro. Pues me tengo por decir, si aquí está la tuna, me tengo que ir para allá para que me lleve el viento aquí. Contando conmigo son los tres. ¿Y cuánto cosechan entre los tres? Sí se puede decir que unos 25, 30 casas. ¿Cuántas hectáreas de nopal? Y ahora sí que, por decir, aquí son como 4 hectáreas. Y aparte ahorita que el tiempo que te estamos quitando, todavía te vas a tardar más. Vas a tardar un poquito más, así que ahora vas a agarrar tu bote también. Traes guantes extras para que guantes, botes, todo. Ahí está, entonces sí les vamos a ayudar y ustedes nos van a ver cortando tuna ahí en la cámara. No le vamos a hacer nada más para ahí, para la foto, como le hacen algunos políticos. ¿Verdad? ¡Ya nos exhibiste! Entonces nosotros sí le vamos a entrar a la cortada. Órale, ya estás. ¿A qué edad empiezan a cortar tuna acá los chavos? Ahorita él tiene 15 años. Dependiendo de la fuerza del chamaco. Ándale, sí. ¿En dónde vendes la tuna?
En Pachuca, sí, ¿Cómo? ya tengo clientes. Personas que se dedican a revender. ¿Cuánto anda valiendo una caja de tuna? A unos 50. Ahorita está a 150 una caja. Ajá, ahorita. Pero cuando comencé estaba de a 2.50. Cuando comencé a vender, de a 2.50 la caja. ¿De cuántos kilos es la caja? Como de 27, 28 kilos. Hay víboras aquí, serpientes. Que bueno, o sea, la verdad, a mí me han dicho que hay cascabeto. Cascabel. Según dicen, pero yo no he encontrado ni una. En todo el tiempo que llevas aquí No, se ahora sí que no he visto ni una. Pero dicen, me han dicho los otros varios, me han dicho, no, es aguas porque le digo no. Pero no, parece que no. Nunca me he espantado ni una, nunca he visto ni una. Y andamos aquí en chinga. Luego por eso, a veces cuando calienta harto el sol, sí, le tenemos un poco de miedo, pero pues ya andando entre los tres ya no hay problema. Estando solo, sí. Pues sí, pues tienen que poner sus botas, sus guantes para que... las botas es por las dudas, por si llegara uno a encontrar víboras o sea, te defiende también cuando está mojada la hierba, para el rocío, para que no te mojes tus pies. Y la chamarra, pues cuidarte para que no te espines mucho tu cuerpo. Esas botas son las que te alivianan para que no te muerdan las víboras. Para que no me muerdan. Si se avienta una ya... Si avienta una, pues ya se agarra de mi bota. Oh, ya. Ajá. Pues vamos, yo te sigo. Voy por mi guante. ¿Cuántas cajas llevas, Vale? Llevo ahorita como unas 16, 17 cajas. ¿Las tunas las seleccionas así de primera y segunda o van parejo? No, ahora sí que van parejo. Van parejo. Estoy viendo que aquí tienes unas amarillas y rojas. ¿Y esas por qué o qué onda? Es otra especie de nopal. Otra especie de nopal. Otra clase. Pero tiene espinas y todo. Está normal. Oh, ya. Ajá. ¿Cuál es más sabrosa? Pues dependiendo, pues casi por lo regular se vende más la blanca. Pero pues la roja luego sí hay gente que sí le gusta. Y la blanca es la más común, ¿no? Aquí. La más común, lo que más se consume, se puede decir. ¿Y dónde están mis guantes? Sí, vas a aquí a cortar. Entonces, voy a preparar mis guantes. Les he de comentar que corté tunas hace un tiempo. Voy a cortar. ¿No trae espinas? Sí, trae poquitas. ¿Adentro o afuera? No, afuera. Te agarra tu bote. Sí. La técnica es así: agarrarla con las yemitas de los dedos y luego le giras. Así tiene que estar, así, bien cortadita, y no apretarlas mucho porque se marcan las tunas. Son las técnicas del señor Valentín que me explicó. Dicen que se trajo a su yerno a trabajar. ¿Para qué se meten problemas, verdad? Por ejemplo, estas que están aquí, se ve que las dejé, pero no, es que ya están reventadas y eso ya no sirve. Solamente se cortan a veces para los animales, en especial para los cerdos. Pero pues ahorita no queremos llevar producto extra. Así ya terminamos. ¿Le trabajé o no le trabajé? Sí. A ver, el bote.
Hasta no ocupo ya. ¿Cuántos botes cortamos? Yo me corté como 5, no menos, como 6. Ah, estamos aquí. Sí me cansé. Le tenía miedo a las serpientes. Porque no tengo mi bota. No hubo ni una. Pero no hubo ni una. A ver, échamela ya, Julio. En dado caso de que llegara a morder una serpiente, alguno de ustedes, ¿cuál es el procedimiento? O que las autoridades les digan, los que andan por ahí en el cerro cosechando tunas y los muerde alguna serpiente, esto es lo que deben de hacer. ¿No les ha dicho eso? No. Así hemos terminado, estoy sudando la gota a gota. Después de cortar tuna ya estamos aquí en la limpiadora de Eleazar, en donde vamos a esperar un ratito más porque conforme van llegando los clientes aquí para limpiar la tuna, se tienen que formar y hasta que les toque el turno. Ahorita están limpiando xoconostle, pero es el mismo procedimiento con la tuna, en donde tienen que vaciar el producto acá en los rodillos de estas limpiadoras. Para limpiar 30 cajas se tarda aproximadamente 1 hora y nada más están trabajando 2 personas con esta limpiadora, que es una limpiadora que a base de rodillos tipo escoba para quitarle toda la espina. Bueno amigos, nosotros ya hemos terminado de limpiar las tunas, ya aquí en la limpiadora no hay nada, ya hemos terminado nuestra tarea. Esto fue todo respecto a la producción y cosecha de la tuna. Ya el señor Valentín fue a entregar la fruta a sus clientes allá en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo. Esperamos que le vaya muy bien y sobre todo le agradecemos que nos haya regalado un poquito de su tiempo. ¡Hasta la próxima!